Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. El mes de noviembre vino acompañado de varios cambios de senda que, como siempre, deben hacerse con cuidado y pueden llegar a tener efectos peligrosos, en este caso sobre el funcionamiento de la economía y los mercados. El primero y más importante, sin duda, es la elección de Trump y la victoria del Partido Republicano en el gobierno norteamericano, que no solamente viene acompañada de un cambio en el partido de gobierno en el país, sino además acompañado de una mayoría tanto en la Cámara de Senadores como en la de Representantes. Esta situación, que suele ser bastante común en Estados Unidos cuando la reelección del presidente en curso, en este caso no era posible la de Biden, pero de alguna manera Kamala Harris representaba la continuidad del gobierno de Biden. Decíamos que cuando el incumbente pierde la elección a favor de la oposición, este tipo de fenómenos de la renovación del Parlamento con mayorías para el bando vencedor suele ser común y volvió a repetirse en esta oportunidad. Esta situación lo que hace es darle una amplitud de posibilidades a la administración Trump para llevar adelante muchas de sus propuestas de su programa de gobierno que pueden tener impactos importantes en el funcionamiento de la economía norteamericana con coletazos para el resto del mundo. Las más llamativas tienen que ver con su política migratoria, que de plasmarse tal como ha sido anunciado, representaría un fuerte impacto en uno de los elementos más importantes en el proceso de crecimiento reciente de la economía norteamericana, como es justamente el crecimiento del empleo suministrado por las corrientes inmigratorias a Estados Unidos. De llevarse adelante las deportaciones masivas y las restricciones al ingreso de inmigrantes que Donald Trump de alguna manera ha prometido, habría un impacto muy fuerte en la capacidad de obtención de empleo, de los costos de empleo y por lo tanto un efecto oferta negativo para la economía norteamericana. El otro elemento que ha también generado preocupación es el de las tarifas, o sea, la política comercial de Estados Unidos, que también promete aumentos importantes de aranceles a la importación y otro tipo de barreras, como una manera de estimular un crecimiento doméstico sin tener en cuenta las ventajas que la globalización ha tenido para el crecimiento, el dinamismo, la innovación de la propia economía norteamericana. Ese aspecto de estas guerras comerciales que de alguna manera promete Trump también son un elemento negativo desde el punto de vista de oferta, no solo para la economía norteamericana, sino además también para la economía mundial. Esto de todas maneras en el corto plazo genera una suerte de estímulo para algunos sectores domésticos que en la reacción inicial de los mercados tras el triunfo de Trump y sobre todo con esta mayoría en ambas cámaras, han visto un crecimiento en su valor accionario por considerarse justamente ganadores en este nuevo ciclo de gobierno. Y bueno, y el aspecto que sin duda genera más incertidumbres y donde va a haber las mayores repercusiones en materia económica en los próximos años, es en las relaciones entre Estados Unidos y China, donde de vuelta la mezcla de guerra comercial con todo lo que tenga que ver con el freno del progreso tecnológico en China y que eventualmente desafíe
la posición de superioridad de Estados Unidos en ese momento, en esa cuestión, va a ser un tema de debate y de negociación entre ambos países durante los próximos años. Recordemos que cada vez que aparecían nuevas medidas comerciales de Estados Unidos respecto a China, eso implicaba golpes importantes y fluctuaciones importantes en el mercado accionario, más allá de las que eventualmente pueda haber tenido a largo plazo en el funcionamiento de la economía mundial. Todo esto además se suma a un programa aparentemente bastante agresivo de reducción de impuestos, sobre todo impuestos a empresas, lo cual también de alguna forma está incorporado en las evaluaciones esperadas de las empresas hacia el futuro y ha explicado en parte el rally reciente en el mercado accionario, pero también a menos que algunas medidas de recorte de gastos prometidas, especialmente con la posible incorporación de Elon Musk de alguna forma y en algún lugar en el gabinete de gobierno de Donald Trump, no hay duda que en el corto plazo, si esas medidas tributarias se implementan, y en este momento tiene el gobierno de Trump las mayorías como para hacerlo, el efecto en el corto plazo va a ser un aumento del déficit fiscal y por lo tanto una mayor presión sobre el mercado de deuda norteamericano, es decir, las valuaciones de los bonos de renta fija, lo cual también ha estado incorporado en el reciente aumento en la tasa de interés, sobre todo en los plazos largos, de 10 y 30 años. De más está decir que esta combinación de políticas comerciales restrictivas, freno a la inmigración y una política fiscal expansiva son también elementos que van a presionar al alza a través de los costos lo que pueda ser la evolución de la inflación en Estados Unidos. Esta combinación de lo que ocurre con la política fiscal, con las tasas de interés y los choques inflacionarios derivados de todos estos choques de oferta, nos llevan al segundo tema que ha estado sobre la mesa en este mes de noviembre, que es justamente el de la política monetaria norteamericana y las futuras acciones de la Reserva Federal. Aquí también hubo un cambio de senda importante en el mes anterior, cuando la Reserva Federal decidió bajar 50 puntos básicos la tasa de interés, acompañado de otro movimiento de 25 puntos básicos a la baja en la reunión de noviembre. El tema es que esta política monetaria expansiva, combinada con la promesa de políticas fiscales también expansivas y acciones de oferta negativas como las que habíamos mencionado, generan un cóctel que está lejos de poner a la inflación en Estados Unidos en la proyección esperada y deseada por la Reserva Federal. La cuestión es, por lo tanto, cuánto durará este cambio de senda establecido por la Reserva Federal y si eventualmente no ha mostrado ser demasiado apresurado, especialmente este último recorte de 25 puntos básicos. Realmente no había elementos en la economía norteamericana, ni mucho menos en estas proyecciones, que justificaran una movida en tal sentido. Y ya el presidente de la Reserva Federal ha dado algún mensaje en la línea de que no está seguro o no es algo que se pueda dar por cierto que la Reserva Federal continúe con nuevas bajas en la tasa de interés de acuerdo a lo esperado por el mercado hasta hace poco, tanto en la última reunión del año 2024 que se va a celebrar en diciembre, como en las reuniones de 2025 en las que se esperaban recortes adicionales de hasta un punto porcentual completo durante el año. Y si eran pocos los desafíos que la Reserva Federal tenía a nivel local, con las políticas anunciadas por Trump, por el lado de China también encontramos en el mes de noviembre la decisión del Parlamento de ratificar el apoyo de parte del gobierno hacia los gobiernos locales y la limpieza de buena parte del stock de deuda oculto que tienen los gobiernos locales y que dieron lugar en buena medida al crecimiento del sector inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria que ha afectado a China en estos últimos años y que de alguna manera
tiene de alguna manera paralizado el consumo doméstico, al punto que China ha generado un fuerte superávit comercial en estos últimos 12 meses. Si bien el mercado ha considerado hasta el momento como insuficientes las medidas de bailout establecidas desde el gobierno nacional hacia los gobiernos locales para limpiar su fuerte deuda oculta, de todas maneras muestran un camino en el sentido de que el gobierno chino está dispuesto a sanear los balances tanto de los gobiernos locales como indirectamente lo que puedan ser bancos afectados por las deudas con esos gobiernos locales y eventualmente también las restricciones crediticias y de funcionamiento que están afectando al sector inmobiliario y por lo tanto al desarrollo de la construcción en China y que generan, por la caída de los valores inmobiliarios, un elemento de incertidumbre en el comportamiento de los consumidores que explica el bajo crecimiento del consumo pese a que la actividad en general de la economía china ha seguido mostrando crecimiento, dando lugar a este exceso de oferta que mencionábamos y que ha sido también causa de un factor deflacionario a nivel internacional que hasta el momento le había dado una mano a la Reserva Federal en su política de reducción de la inflación. Si los estímulos en China finalmente tienen efecto, ahí también vamos a tener un elemento adicional de presión inflacionaria a nivel internacional que desde el punto de vista de los mercados emergentes nos vendría muy bien, pero que desde el punto de vista de la Reserva Federal es también un elemento como para revisar este camino que había tomado de reducción de tasas de interés. Así que en líneas generales vemos un comienzo de 2025 donde varias cosas han cambiado de senda y, como decíamos al principio, hacerlo sin señalero puede dar lugar a algunos accidentes. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.